Mi nombre es Charles Goodman. Tengo 83 años y voy a contarles cómo mi propio hijo intentó abandonarme para morir, pero terminó perdiendo todo. Durante 40 años, pensé que había construido una familia sólida llena de amor y sacrificio. Trabajé desde los 18 años como mecánico en un taller de automóviles del centro de la ciudad. Mis manos endurecidas por tanto trabajo con motores y herramientas sostuvieron nuestro hogar cuando mi esposa Mary murió de cáncer cuando Robert tenía solo 10 años. Era marzo de 1983. Tenía 43 años y estaba en el hospital sosteniendo la mano fría de Mary mientras ella tomaba su último aliento. Robert estaba en la escuela, sin saber que cuando regresara a casa, su madre se habría ido para siempre. ¿Cómo iba a criar a ese niño solo? ¿Cómo iba a ser padre y madre al mismo tiempo? Estas preguntas martillaban en mi cabeza mientras firmaba los papeles del certificado de defunción y hacía arreglos para el funeral. Mary y yo nos conocimos cuando ella tenía solo 19 años y yo 25. Ella trabajaba como asistente de farmacia cerca del taller de automóviles donde yo estaba empezando a hacerme un nombre como mecánico competente. Era una mujer dulce con cabello castaño, siempre cuidadosamente peinado, que sonreía a todos los clientes con infinita paciencia. Me enamoré de la forma en que trataba a las personas más rudas con cortesía y amabilidad. Me tomó 6 meses reunir el valor para invitarla a salir. Cuando finalmente lo hice, ella dijo, «Te tardaste mucho, Charles. He estado esperando durante mucho tiempo». Y nos casamos en 1972 en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio con una recepción en la casa de sus padres. Fuimos felices de una manera sencilla y genuina. Ella cuidaba la casa con amor. Yo trabajaba duro en el taller y soñábamos con el día en que tendríamos hijos. Robert nació en enero de 1973 después de 3 años de intentarlo. Mary tuvo 2 abortos espontáneos antes de él. Y cuando finalmente logramos llevar un embarazo a término, fue como si el mundo entero volviera a tener sentido. Recuerdo haberlo sostenido por primera vez en el hospital. Ese bebé diminuto que cabía en mis 2 manos, y le prometí a él y a mí mismo que sería el mejor padre que pudiera ser. Los primeros años de Robert fueron los más felices de nuestra familia. Mary era una madre dedicada y amorosa, y yo llegaba a casa todos los días ansioso por jugar con mi hijo, enseñarle cosas nuevas, ver sus primeros pasos, escuchar sus primeras palabras. Papi fue la segunda palabra que dijo. La primera fue mamá, por supuesto. Pero cuando balbuceó papi por primera vez, sentí un orgullo que nunca había experimentado antes. Cuando Robert tenía 8 años, Mary comenzó a sentir extraños dolores en el abdomen. Al principio, dijo que era solo fatiga por el trabajo doméstico. Luego pensó que podría ser algo que había comido, pero los dolores empeoraron y comenzó a perder peso alarmantemente. La obligué a ir al médico y después de varias pruebas llegó el diagnóstico que cambiaría nuestras vidas para siempre. Cáncer de ovario ya en etapa avanzada. Los siguientes 2 años fueron una montaña rusa de esperanza y desesperanza. Quimioterapia, cirugías, hospitalizaciones, medicamentos caros que consumieron todos nuestros ahorros. Trabajé durante el día en la tienda y pasé las noches en el hospital sosteniendo la mano de Mary mientras ella luchaba contra el dolor y la náusea de los tratamientos. Robert, que era solo un niño, no entendía por qué mamá siempre estaba enferma. ¿Por qué no podía jugar con él como antes? Papá, ¿por qué mamá ya no juega conmigo?, me preguntó una noche mientras le ayudaba con la tarea en la mesa de la cocina. ¿Cómo le explicas el cáncer a un niño de 9 años? Mamá está un poco enferma, hijo, pero los médicos van a cuidarla. ¿Cuándo se pondrá mejor? Pronto, muchacho. Pronto. Pero yo sabía que no sería pronto. Los médicos me habían llamado para una conversación privada una semana antes. El cáncer se había extendido. No había nada más que hacer excepto controlar el dolor y hacer que sus últimos meses fueran lo más cómodos posible. Lloré solo en el baño del hospital esa noche, mordiendo una toalla para ahogar los sollozos y que Mary no me escuchara. En los últimos meses de vida de Mary, traté de mantener la normalidad para Robert. Lo llevé a la escuela todas las mañanas, le ayudé con sus tareas, cociné mal,
pero cociné y traté de ser padre y madre al mismo tiempo. Mary, incluso debilitada por la enfermedad, hizo un esfuerzo por participar en la rutina de nuestro hijo. Lo ayudó con la tarea cuando tenía fuerza. Le contó historias antes de dormir, siempre con esa sonrisa suave que había conocido durante tanto tiempo. Charles, me dijo una de las últimas noches que pasamos juntos. Prométeme que cuidarás bien a nuestro hijo. Va a necesitarte mucho. Le prometí a Mary que lo cuidaría como tú lo harías. Y prométeme que no dejarás que la tristeza te consuma. Robert necesita un padre fuerte, no un padre que viva en el pasado. Le prometí eso también, aunque no sabía cómo iba a lograr cumplirlo. Cuando Mary murió ese martes de marzo, sentí que una parte de mí había muerto con ella. Pero cuando recogí a Robert de la escuela y vi sus ojos rojos de llorar porque los vecinos le habían contado durante el recreo, entendí que mi dolor tendría que esperar. Mi hijo me necesitaba entero, presente, funcional. Papá, ¿dónde está mamá? Fueron sus primeras palabras cuando me vio en la puerta de la escuela. Me arrodillé frente a él justo allí en medio del patio, sin importarme los otros padres que pasaban y nos miraban con lástima. Mamá tuvo que hacer un viaje muy largo. Hijo. A un lugar donde no sentirá dolor nunca más. ¿Cuándo vuelve? No vuelve, Robert, pero siempre estará aquí, dije, poniendo mi mano en su pecho. En tu corazón. Lloró tanto ese día que pensé que nunca se detendría. Llegamos a casa y la ausencia de Mary era palpable. Los medicamentos todavía en la mesa de noche, su perfume todavía impregnado en la ropa del armario, la taza de café que no había terminado de beber en el desayuno, todavía en el fregadero de la cocina. A partir de ese momento, Robert se convirtió en mi única razón para existir. Durante las primeras semanas después de la muerte de Mary, establecí una rutina rígida para que se sintiera seguro. Me despertaba a las 5:30 a.m. para preparar el desayuno, lo llevaba a la escuela a las 7 de la mañana, trabajaba en la tienda desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, lo recogía de la escuela a las 5:30 de la tarde, lo ayudaba con las tareas, preparaba la cena, le daba un baño y lo acostaba a las 9 de la noche en punto. Pero las noches eran las más difíciles. Robert tenía constantes pesadillas. Se despertaba llorando y gritando por su madre. Yo corría a su habitación y lo encontraba en pánico, desorientado, llamando, mamá, mamá, ¿dónde estás? En las primeras semanas, traté de explicarle de nuevo que mamá había muerto. Pero eso solo lo hizo llorar más. Luego comencé a simplemente recogerlo, llevarlo a mi cama y quedarme con él hasta que se durmiera de nuevo. Durante 2 meses enteros, Robert se negó a comer adecuadamente. Apartaba el plato, giraba la cara cuando intentaba alimentarlo, decía que le dolía el estómago cada vez que era hora de comer. Lo llevé al médico, quien dijo que era normal. El duelo se manifestaba de manera diferente en los niños y la pérdida de apetito era un síntoma común. Probé todo para hacer que comiera. Cociné sus platos favoritos que Mary solía preparar, espaguetis con salsa de tomate, pollo asado, pastel de chocolate. Compré dulces caros que veía que otros niños comían. Incluso traté de reproducir las recetas exactas de Mary, siguiendo un pequeño cuaderno donde ella anotaba los ingredientes y métodos de preparación. Pero nada funcionó. Robert había perdido tanto peso que su ropa estaba suelta y podía ver la preocupación de los maestros cuando lo recogía de la escuela. Fue a las 3 de la mañana una mañana de mayo que encontré la solución por casualidad. Me había despertado sediento. Fui a la cocina a beber agua y encontré a Robert sentado en el suelo, apoyado en la silla donde Mary solía sentarse cada mañana a beber café y leer el periódico local. Hijo, ¿qué estás haciendo despierto?, pregunté, agachándome a su lado. Estoy esperando a que mamá regrese, murmuró con esa voz de niño que todavía estaba medio dormida. Siempre se despierta temprano para hacer café. Si espero aquí, llegará. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos en ese momento. Recogí a mi hijo. Estaba tan delgado que pesaba casi nada y lo llevé al sofá de la sala. Pasé el resto del amanecer explicando una vez más con toda la paciencia del mundo que mamá no volvería más.
Pero esta vez también hablé sobre cuánto nos amaba, sobre cómo quería que fuéramos felices, sobre cómo se pondría triste si nos viera llorando y no comiendo adecuadamente. ¿A mamá le gustaría que comieras el almuerzo que hace papá?, pregunté. Robert asintió tímidamente. Entonces mañana comeremos juntos y te contaré historias sobre mamá. Ok. Ok, papá. A partir de ese día, las cosas comenzaron a mejorar lentamente. Robert volvió a comer, todavía con poco apetito, pero al menos dejó de apartar todos los platos. Las pesadillas disminuyeron en frecuencia. Todavía lloraba a veces, especialmente cuando veía a otros niños con sus madres, pero gradualmente comenzó a aceptar nuestra nueva realidad. Fue también por esta época que comencé a darme cuenta de que ser padre y madre sería mucho más difícil de lo que había imaginado. Sabía cómo arreglar cualquier motor, podía diagnosticar problemas mecánicos solo con escuchar el sonido de un coche, pero ni siquiera sabía freír un huevo correctamente. Los primeros intentos culinarios fueron desastrosos. Frijoles que estaban duros como piedras o quemados en el fondo de la olla. Arroz que se pegaba y se convertía en una masa pegajosa. Carne que estaba dura como el cuero de un zapato porque no sabía la temperatura adecuada. Robert comía sin quejarse, pero podía ver en sus ojos el anhelo por la comida sabrosa y bien sazonada que Mary solía hacer. Decidí que necesitaba aprender a cocinar correctamente, no solo para nuestra supervivencia, sino para darle a mi hijo al menos algo del confort familiar que había perdido. Compré libros de recetas básicas, pedí consejos a los vecinos más cercanos, incluso vi algunos programas de cocina en la televisión en mi tiempo libre. La señora Ellen, que vivía al lado, fue especialmente generosa al enseñarme los conceptos básicos. Cómo sazonar frijoles, cómo hacer arroz esponjoso, cómo asar pollo sin secarlo. Charles me dijo un día mientras me enseñaba a hacer un estofado simple, estás tratando de ser padre y madre, pero no necesitas ser perfecto. Robert necesita ver que estás tratando, y eso ya es mucho amor. Esas palabras me consolaron y me dieron la fuerza para seguir intentándolo. El primer pastel que logré hacer sin quemar fue una victoria personal tan grande como cualquier reparación complicada que hubiera hecho en el taller. Era un simple pastel de chocolate. Pero cuando Robert lo probó y dijo con una tímida sonrisa, «Papá, es casi como el de mamá», sentí que estaba en el camino correcto. Gradualmente, nuestra rutina se estableció de manera más natural. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, llevaba a Robert a la escuela, trabajaba en el taller hasta media tarde, lo recogía de la escuela. Pasábamos la tarde juntos, él haciendo sus tareas mientras yo arreglaba algo en casa o simplemente hablábamos. Cenábamos juntos y lo acostaba con una historia. Las historias que le contaba antes de dormir eran una mezcla de cuentos inventados en el momento y recuerdos de Mary. Hablaba de lo cariñosa que era, de cómo se reía con mis malos chistes, de cómo cantaba mientras cocinaba los domingos. Robert amaba estas historias y me di cuenta de que hablar de su madre de manera positiva y afectuosa lo ayudaba a procesar la pérdida de una manera más saludable. Cuando Robert cumplió 11 años, un año y medio después de la muerte de Mary, sentí que finalmente habíamos encontrado nuestro equilibrio como familia de dos. Había crecido, era más maduro para su edad. Perder a su madre lo había obligado a madurar más rápido, pero todavía era un niño feliz y afectuoso. Continuaba siendo un buen estudiante en la escuela, tenía algunos amigos cercanos y nuestra relación era sólida y cariñosa. Fue alrededor de ese tiempo que ocurrió el primer episodio que me hizo entender que haría cualquier sacrificio necesario por el bienestar de mi hijo. Era un jueves lluvioso en septiembre y Robert llegó a casa de la escuela visiblemente molesto. No era solo tristeza, era vergüenza, humillación. Intentó disimularlo, dijo que solo estaba cansado, pero conocía a mi hijo demasiado bien como para no darme cuenta de que algo estaba mal. Después de mucha insistencia, finalmente me contó lo que había pasado. Algunos niños de la clase se estaban burlando de su mochila, que estaba rota en 2 lugares y había sido reparada varias veces con cinta adhesiva. Me dijeron que parezco un mendigo, me dijo con los ojos llenos de lágrimas que intentaba contener. Dijeron que solo los niños pobres usan mochilas parchadas. Miré la mochila de Robert, que estaba tirada en el rincón de la habitación.
Era cierto que estaba en terrible condición. Habíamos comprado esa mochila cuando entró en primer grado, 3 años antes. Era una mochila simple pero resistente y había durado más de lo esperado. El problema era que Robert estaba creciendo, llevaba más libros y cuadernos a la escuela y la mochila no solo se había desgastado, sino que también se había vuelto demasiado pequeña. Papá, continuó Robert con una vocecita que me rompió el corazón. ¿Por qué otros niños tienen cosas nuevas y bonitas y yo tengo que usar cosas viejas y rotas? No era la primera vez que me hacía esta pregunta, pero ese día vino cargada de dolor que no había notado antes. ¿Cómo explicarle a un niño de 11 años que el dinero estaba ajustado? ¿Qué estaba haciendo lo mejor que podía con el salario de un mecánico, que todavía estábamos pagando deudas acumuladas durante el tratamiento de Mary? ¿Cómo explicarle que elegía entre comprar medicina para mi dolor de espalda o zapatos nuevos para él cuando sus pies crecían? Esa noche, después de que Robert se durmió, fui a la cocina y abrí la lata de leche en polvo vacía donde guardaba mis ahorros. Conté billete por billete, moneda por moneda. Tenía 420 pesos en total, dinero que había estado ahorrando durante 6 meses para comprar un nuevo juego de llaves para el taller. Mis llaves estaban desgastadas, algunas incluso rotas, y un nuevo juego me permitiría trabajar más rápido y aceptar trabajos más complejos. Lo que significaría más dinero. Pero miré esos 420 pesos y pensé en la cara humillada de mi hijo. Pensé en cómo intentaba ocultar la vergüenza que sentía por nuestra situación financiera. Pensé en cómo otros niños cuyos padres ganaban más que yo tenían materiales nuevos cada año, mientras que mi hijo usaba cosas que estaban parchadas y ya eran demasiado pequeñas. En ese momento tomé una decisión que definiría el patrón para los próximos años. Robert nunca se sentiría inferior a sus compañeros de clase debido a la falta de recursos materiales. Siempre encontraría la manera de darle al menos lo básico necesario para que se sintiera igual a otros niños de su edad. El sábado siguiente desperté a Robert más temprano de lo normal. Vámonos, hijo. Tenemos que comprar algunas cosas. ¿Comprar qué, papá? Ya verás. Fuimos a la tienda por departamentos del centro. Esa gran tienda donde los padres de clase media compraban útiles escolares. Robert se quedó deslumbrado por la variedad de mochilas en exhibición. Había modelos de todos los tamaños, colores y personajes. Elige la que más te guste, le dije. Cualquiera. La que quieras. Robert pasó casi media hora analizando cada opción, comparando tamaños, probando cierres, poniéndosela en la espalda. Finalmente eligió una mochila azul marino con varios compartimentos exactamente como las que usaban los niños más populares de la escuela. Papá, pero esta cuesta 180 pesos, dijo, mirando la etiqueta del precio con preocupación. Es muy cara para ti, hijo mío. Siempre tengo dinero. Mentí con una sonrisa, sabiendo que estaba gastando casi la mitad de mis ahorros, pero también sabiendo que ver la felicidad en sus ojos valía más que cualquier herramienta. También compramos cuadernos nuevos, estuches para lápices, gomas de borrar, reglas, todo de buena calidad. Robert estaba radiante. De camino a casa, abrazaba la mochila nueva, mostrándome cada detalle, cada compartimento. Papá, muchísimas gracias. Eres el mejor papá del mundo. El lunes siguiente, Robert regresó de la escuela con una sonrisa que no había visto en meses. Papá, a todos les gustó mi mochila. Peter incluso preguntó dónde la compré y la maestra elogió mis cuadernos nuevos. Ver a mi hijo orgulloso, confiado, sintiéndose igual a sus compañeros de clase, validó completamente mi decisión de gastar ese dinero. A partir de ese día, me impuse una regla. Robert nunca volvería a sentirse avergonzado por no tener algo que otros niños tenían. Encontraría la manera, incluso si eso significaba sacrificar mis propias comodidades o necesidades. Esta filosofía se puso a prueba muchas veces en los años siguientes. Cuando Robert cumplió 12 años, comenzó a mostrar interés en los deportes, específicamente en el fútbol. Todos sus compañeros de clase jugaban en el equipo juvenil del club local. Y Robert empezó a pedir que lo inscribieran también. Fui a averiguar sobre los costos.
La cuota mensual era de 180 pesos, más de una quinta parte de mi salario mensual. Además, había costos para uniformes, zapatos de fútbol, equipo de entrenamiento. Sumándolo todo, serían casi 400 pesos en inversión inicial más 180 pesos mensuales. Hice las cuentas una vez, dos veces, tres veces, intentando ajustar este gasto al presupuesto. No había manera. Ya vivíamos al límite y agregar otros 180 pesos en gastos fijos significaría recortar algo esencial como comida o medicina. Pero tampoco podía negarle este sueño a mi hijo. Veía cómo hablaba con entusiasmo sobre el fútbol, cómo brillaban sus ojos cuando hablaba sobre los entrenamientos que describían sus amigos. Cómo practicaba solo en nuestro patio trasero, pateando una pelota vieja que habíamos encontrado en un terreno baldío. La solución llegó en forma de trabajo extra. Comencé a aceptar trabajos de reparación en casa los sábados. Corrí la voz en el vecindario de que hacía reparaciones de electrodomésticos, bicicletas y pequeños trabajos mecánicos. Cada sábado, nuestro garaje se convertía en un taller improvisado y trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Eran 12 horas extra a la semana que me ganaban entre 200 pesos y 300 pesos al mes, lo suficiente para pagar el club y todavía tener algo sobrante. Robert estaba eufórico cuando le dije que podía inscribirse en el equipo. Papá, ¿estás seguro? ¿No quieres que espere un poco más? Estoy seguro, hijo, te lo mereces. Ver a Robert jugar fútbol por primera vez fue una de las experiencias más emocionantes de mi vida como padre. No era el mejor jugador del equipo, pero corría detrás de la pelota con determinación y alegría que me llenaba de orgullo. Después del primer entrenamiento, vino corriendo a las gradas. Papá, ¿viste que casi marcó un gol? Lo vi, campeón. Sigue así y pronto serás titular. Y en esos momentos, todo el cansancio de 12 horas extra de trabajo, todo el dolor de espalda por estar inclinado arreglando cosas pequeñas desaparecía por completo. Mi hijo era feliz, tenía amigos. Se estaba desarrollando física y socialmente. Eso era lo que importaba. El fútbol trajo otras alegrías a nuestra vida, pero también nuevos gastos. Botas que costaban 200 pesos y duraban solo 6 meses porque los pies de Robert crecían rápidamente, uniformes de entrenamiento, calcetines especiales, equipo para viajes cuando el equipo jugaba en otras ciudades. Cada nueva necesidad representaba un desafío financiero, pero también una oportunidad para mostrarle a mi hijo que podía contar conmigo. Me acuerdo especialmente de una ocasión cuando Robert tenía 13 años. El entrenador del equipo anunció que había organizado un partido amistoso contra un equipo de una ciudad vecina, pero los padres tendrían que pagar el transporte y el alojamiento. Eran 150 pesos por niño, una cantidad alta, pero que todos los demás padres parecían aceptar sin problemas. Robert llegó a casa con el aviso del entrenador, pero no dijo nada sobre el partido. Solo me enteré cuando encontré el papel arrugado en la basura de su habitación. Robert, ¿por qué tiraste esto? Oh, papá, es solo un partido que no importa mucho. No necesito ir. Pero pude ver en sus ojos que realmente quería ir. Todos sus amigos irían y él se estaba excluyendo porque sabía que nuestra situación era más ajustada que la de otras familias. Esa noche vendí mi vieja radio. No valía mucho, pero obtuve 80 pesos e hice algunos trabajos extra durante la semana para completar la cantidad. Robert, ¿quieres ir a ese partido con el equipo? Le pregunté al final de la semana. Papá, ¿tienes dinero para eso? Lo tengo, hijo. ¿Quieres ir? La sonrisa que se extendió por su rostro fue la respuesta que necesitaba. Robert fue al partido, jugó bien y volvió contando cada detalle del viaje. Papá, fue increíble. Ganamos 31 y marqué uno de los goles. Escuchar estas historias, ver a mi hijo realizado y feliz valía cualquier sacrificio financiero. Papá, no tienes que sacrificar tanto por mí. Me dijo Robert una noche cuando tenía 14 años. Me había encontrado en la cocina a altas horas de la noche haciendo cálculos una y otra vez, tratando de encontrar una manera de pagar por unos botines nuevos que el entrenador dijo que eran esenciales para su desarrollo en el deporte. Era cierto que estaba sacrificando mucho.
Había vendido prácticamente todo lo de valor que poseíamos, mi radio, un reloj que había recibido como regalo de bodas, incluso una vieja herramienta que tenía un valor sentimental. Trabajaba 6 días a la semana en la tienda y todavía pasaba los domingos haciendo trabajos ocasionales. Mi dieta se había reducido a lo básico: arroz, frijoles, huevos y algunas verduras baratas. Solo compraba carne para Robert, afirmando que no tenía hambre o que ya había comido en el almuerzo. Hijo, respondí, cerrando el cuaderno donde anotaba todas las cuentas. Un padre no sacrifica por sus hijos. Un padre invierte en sus hijos. Cada dólar que gasto en ti es una inversión en tu futuro, en tu felicidad, en tu formación como persona. Y no hay mejor inversión en el mundo que esa. Robert me miró con esos ojos grandes y expresivos que había heredado de su madre. Cuando crezca, papá, te lo pagaré todo. Te cuidaré como tú me cuidas a mí. Trabajaré duro y compraré todo lo que quieras. Me abrazó esa noche, un abrazo fuerte y apretado de un niño que aún no había perdido la capacidad de mostrar amor sin reservas. No tienes que pagarme nada, hijo mío. Solo necesitas ser feliz, estudiar duro y convertirte en un buen hombre. Eso ya es el mejor regalo que puedes darme. Y en ese momento, creí completamente en esas palabras. Creí que el amor de un padre era incondicional. Que un padre daba todo sin esperar nada a cambio excepto el amor y el respeto de sus hijos. Durante la escuela secundaria, Robert continuó destacándose tanto en los estudios como en el fútbol. Era uno de los mejores estudiantes de su clase con altas calificaciones en todas las materias y se había convertido en uno de los jugadores importantes del equipo juvenil. Los maestros siempre lo elogiaban en las reuniones de padres y me sentía como el hombre más orgulloso del mundo al escuchar esas palabras. Su hijo tiene mucho potencial académico, señor Charles, me dijo el director durante una reunión cuando Robert estaba en su segundo año de secundaria. Podría obtener fácilmente una beca para una buena universidad. ¿Ha pensado en su futuro después de la escuela secundaria? Universidad, la palabra resonó en mi cabeza durante días después de esa conversación. Apenas había terminado la escuela media. Había empezado a trabajar muy temprano para ayudar a mi familia. Pero sabía que la educación superior era el pasaporte a una vida mejor, mucho mejor que lo que yo podía ofrecer. Empecé a investigar universidades, cursos, costos. Las públicas eran gratuitas, pero muy competitivas, y Robert tendría que competir con miles de candidatos. Las privadas eran más accesibles en cuanto a admisión, pero los costos eran astronómicos para mi estándar financiero. Cuando Robert cumplió 16 años, surgió un nuevo problema: el transporte. Todos los chicos de su edad recibían motocicletas de sus padres. Robert nunca lo pidió directamente, pero podía ver cómo se sentía fuera de lugar cuando sus amigos hablaban sobre sus motocicletas, sobre la libertad para ir y venir sin depender de aventones o transporte público. Una noche, llegó a casa visiblemente molesto. Había perdido una cita con una chica que acababa de conocer porque no pudo conseguir un aventón al cine al otro lado de la ciudad. Papá, todos mis amigos tienen motocicletas. Soy el único que todavía anda en autobús o bicicleta. No era solo una cuestión de conveniencia. Era una cuestión de dignidad, de pertenencia social. Robert se estaba convirtiendo en un joven que comenzaba a interesarse por las chicas, queriendo tener la misma autonomía que sus compañeros. Negarle esto sería negarle una parte importante del desarrollo social para alguien de su edad. Pero una motocicleta costaba al menos 5,000 pesos usada en buen estado. Era más dinero de lo que había visto junto en toda mi vida. ¿Cómo iba a conseguir 5,000 pesos un mecánico que ganaba 1,400 pesos al mes? La respuesta llegó en forma del trabajo más intensivo que había hecho. Durante 8 meses, trabajé 7 días a la semana. De lunes a viernes en el taller del jefe, sábados y domingos en mi garaje, reparando cualquier cosa que apareciera: autos, motocicletas, bicicletas, electrodomésticos, cualquier cosa que pudiera ganarme algo de dinero. Llegaba al taller a las 6 de la mañana y salía a las 6 de la tarde. Llegaba a casa, cenaba rápidamente y trabajaba en el garaje hasta las 10 o 11 de la noche.
Los fines de semana, trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche con solo un breve descanso para almorzar. Mi cuerpo comenzó a exigir un pago por esta rutina agotadora. Desarrollé dolor de espalda constante por estar inclinado sobre motores y piezas pequeñas durante tantas horas. Mi visión se vio afectada. Me esforcé mucho para trabajar con poca luz para ahorrar en la factura de la electricidad. Mis manos se hincharon y se volvieron dolorosas constantemente. Perdí mucho peso porque no tenía tiempo ni dinero para comer adecuadamente. Comía solo lo básico rápidamente para volver al trabajo. Varias veces casi me rindo. Una noche, estaba reparando una licuadora rota cuando simplemente no pude sostener el destornillador más. Mis manos temblaban de agotamiento y dolor. Me senté en el piso del garaje y lloré de agotamiento, preguntándome si valía la pena matarme trabajando así. Pero luego pensé en Robert, en la forma en que trataba de disimular la tristeza cuando sus amigos hablaban sobre sus paseos en motocicleta, sobre la libertad que tenían. Pensé en cómo nunca se quejó de nuestra situación financiera, en cómo siempre estaba agradecido por todo lo que lograba darle. Me sequé las lágrimas, tomé de nuevo el destornillador y continué trabajando. El día del cumpleaños número 16 de Robert, me desperté antes del amanecer y fui a buscar la motocicleta que había comprado la semana anterior. Era una Honda CG 125 roja, modelo 2010, en excelente estado. Me había costado exactamente 4.800 pesos, todo el dinero que había logrado ahorrar en 8 meses de trabajo intensivo. Aparqué la motocicleta en el garaje y la cubrí con una sábana, atando un gran lazo dorado a los manillares. Cuando Robert se despertó y fue a desayunar, le dije con indiferencia, «Hijo, ¿puedes ir al garaje a buscar una herramienta para mí?» «Claro, papá». «¿Qué herramienta?» «Lo sabrás cuando la veas». El grito de sorpresa y alegría que dio Robert al retirar la sábana de la motocicleta fue uno de los sonidos más hermosos que he escuchado en mi vida. «Papá, no puedo creerlo. Es mía. Es tuya, hijo. Feliz cumpleaños número 16». Robert me abrazó tan fuerte que casi me derriba, repitiendo una y otra vez, «Gracias, papá. Gracias. Eres el mejor papá del mundo. Voy a cuidar esta motocicleta como si fuera un tesoro. Gracias». Y realmente la cuidó. Todos los días, Robert lavaba cuidadosamente la motocicleta, revisaba el aceite, inflaba las llantas, revisaba la cadena. Trataba a esa máquina con un cuidado y afecto que me conmovía profundamente. Era como si entendiera perfectamente el sacrificio que representaba esa compra. Cuánto trabajo y dedicación había costado. Con la motocicleta, Robert ganó independencia, lo que transformó su vida social. Comenzó a salir más con amigos, empezó a salir con una dulce chica de la escuela vecina, se volvió más seguro y sociable. Ver esta transformación positiva en la personalidad de mi hijo validó completamente todos los meses de trabajo intensivo que habían hecho posible esa compra. Durante el último año de secundaria, las conversaciones sobre la universidad se volvieron más serias y urgentes. Robert había decidido que quería estudiar administración de empresas. «Quiero trabajar en una gran empresa, papá. Quiero ganar bien, tener una mejor vida. Poder cuidarte cuando seas mayor». Investigamos opciones juntos. La Universidad Pública Estatal tenía un excelente programa de administración de empresas, pero era extremadamente competitiva. Solo 40 plazas para más de 2.000 candidatos. Robert era un buen estudiante, pero competir con candidatos de escuelas privadas caras que habían tomado cursos preparatorios sería muy difícil. Había una universidad privada en la ciudad que también tenía buena reputación. Fui a averiguar sobre los costos. La colegiatura mensual era de 890 pesos, más inscripción, más libros, más una tarifa anual de laboratorio. Sumándolo todo, serían casi 1.000 pesos mensuales durante 4 años. 1.000 pesos mensuales. Todo mi salario era de 1.400 pesos. ¿Cómo mantener una casa, pagar todas las facturas básicas, alimentarme y aún pagar 1.000 pesos por la universidad? Pero cuando vi la emoción en los ojos de Robert al hablar sobre el curso, sobre el futuro que imaginaba para sí mismo, supe que encontraría una manera. Tenía que encontrar una manera.
No te preocupes por el dinero, hijo, le dije una noche mientras revisábamos los costos universitarios. Tú concéntrate en estudiar para el examen de admisión y aprobar con una buena nota. El dinero lo resolveré yo. Robert me miró con preocupación. Papá, pero es muy caro. ¿Estás seguro de que podemos permitírnoslo? Estoy seguro, hijo mío. Tendrás tu universidad. Te graduarás, tendrás la carrera que mereces. La única forma de obtener el dinero necesario sería vendiendo mi taller. No la tienda donde trabajaba como empleado, sino un pequeño taller que había montado en mi garaje a lo largo de los años con herramientas que había comprado gradualmente, equipo que había conseguido a buen precio. Era mi proyecto personal, mi sueño de algún día volver a ser mi propio jefe. Durante años, había alimentado la fantasía de dejar mi trabajo y trabajar por mi cuenta, sirviendo a una clientela leal en el vecindario. Había invertido no solo dinero, sino también esperanzas y sueños en ese pequeño negocio familiar. Pero cuando sopesé mis sueños personales frente al futuro de mi hijo, la elección fue fácil. A los 50 años, publiqué un anuncio en el periódico local. Taller completo a la venta, herramientas, equipo, clientela, negocio establecido. Y luego vendí todo por 35,000 pesos, un poco por debajo del valor real, que sería cerca de 50,000 pesos, pero necesitaba el dinero rápidamente para garantizar la inscripción de Robert dentro del plazo. Con ese dinero, pude pagar los primeros 2 años de universidad. Para los otros 2 años, encontraría una manera, según lo permitieran las circunstancias. Papá, ¿vendiste el taller por mí?, preguntó Robert cuando se enteró con lágrimas en los ojos. Pero ese lugar era tu sueño. Siempre hablabas de trabajar por tu cuenta. Mi vida eres tú, hijo, respondí, abrazándolo. El taller era solo un sueño. Tú eres mi realidad más importante. Ver que te gradúas con una profesión con un futuro garantizado vale cualquier sueño que tenga que dejar atrás. Con la venta del taller, comencé a trabajar exclusivamente como empleado, ganando 900 pesos mensuales, incluso menos de lo que ganaba antes. Pero con el dinero de la venta, logré pagar la inscripción y los primeros pagos de la universidad de Robert. Durante los 4 años de universidad de Robert, mi vida se convirtió en una carrera constante contra el tiempo y el dinero. Para lograr pagar la colegiatura y mantener nuestra casa funcionando, necesitaba encontrar fuentes adicionales de ingresos. Conseguí un segundo trabajo en una tienda más pequeña, trabajando de 6 de la tarde a 10 de la noche. Después del turno regular, los fines de semana, continué haciendo trabajos ocasionales en el garaje, reparaciones de bicicletas, pequeñas reparaciones en el hogar, cualquier cosa que pudiera ganarme algo de dinero extra. Logré reunir alrededor de 1,300 pesos mensuales, trabajando prácticamente 14 horas al día, 7 días a la semana. Robert intentó conseguir un trabajo a tiempo parcial para ayudar con los gastos, pero no se lo permití. Hijo, tu única obligación ahora es estudiar. Tendrás toda tu vida para trabajar después de graduarte. En estos 4 años, quiero que te dediques completamente a tus estudios. Quiero que te gradúes con las mejores calificaciones posibles para aprovechar todas las oportunidades que ofrece la universidad. Durante este periodo, mi salud comenzó a mostrar señales de que estaba llevando mi cuerpo demasiado lejos. Desarrollé hipertensión debido al estrés constante de trabajar demasiado y preocuparme por el dinero. La gastritis que tenía empeoró debido a la alimentación irregular. A menudo comía solo una vez al día, tarde por la noche, después de terminar todo el trabajo. El dolor de espalda se volvió crónico y comencé a tener problemas de rodilla por estar de pie durante tantas horas. Una noche, estaba arreglando un ventilador en la segunda tienda cuando simplemente me desmayé. Fue la combinación de agotamiento extremo, mala nutrición, estrés e hipertensión. Pasé 2 días hospitalizado y Robert estaba desesperado. Papá, no puedes seguir matándote trabajando así, me dijo, sentado en la silla junto a mi cama de hospital. Puedo tomar un año libre de la universidad y trabajar para ayudar con los gastos. Ni siquiera lo pienses, respondí con toda la firmeza que pude reunir, aunque estaba débil y conectado a una intravenosa. No vas a tomar tiempo libre de la universidad. Solo te quedan 2 años para graduarte.
Estaré bien. Solo necesito cuidarme mejor. Y de hecho, logré cuidarme mejor. Reduje un poco la carga de trabajo adicional, comencé a comer más regularmente. Empecé a tomar medicamentos para controlar la presión arterial. Lo importante era que Robert continuara estudiando sin preocuparse por nuestra situación financiera. Durante estos 4 años, Robert fue un estudiante ejemplar, siempre entre los mejores de la clase, participativo en las clases, respetado por maestros y colegas. Hizo prácticas en empresas importantes de la ciudad, mostrando desde temprano que tenía potencial para una carrera exitosa. Seguí cada una de sus victorias académicas con inmenso orgullo. Cuando obtuvo una calificación alta en una prueba difícil, cuando fue elegido para presentar un proyecto importante, cuando recibió elogios de los maestros, era como si fueran mis propios logros. Papá, quedé en primer lugar en el curso de gestión financiera, me dijo una noche, orgulloso, mostrando su boleta de calificaciones. El profesor dijo que mi proyecto final fue el mejor que había visto en 10 años de enseñanza. Por supuesto que sí, hijo mío. Eres muy inteligente, muy dedicado. Vas a ser un administrador exitoso, trabajar en empresas importantes, tener la vida que siempre soñamos para ti. Nunca me quejé de los sacrificios, nunca le exigí nada. Creía firmemente que un padre debe dar todo por sus hijos sin esperar nada a cambio, excepto el amor y el respeto naturales de la relación familiar. Y Robert siempre fue extremadamente cariñoso y respetuoso conmigo. Durante la universidad, siempre encontraba tiempo para hablar conmigo. Siempre me contaba sobre las clases, los maestros, los colegas, los proyectos. Los fines de semana, incluso cuando tenía tareas que hacer, apartaba algunas horas para que viéramos fútbol juntos o simplemente hablar sobre la vida. Papá, todo lo que estoy logrando, todo lo que soy, te lo debo a ti, me dijo una noche durante su 3er año de universidad. Cuando me gradúe y consiga un buen trabajo, voy a devolver todo lo que has hecho por mí. Voy a cuidar de ti, darte todo lo que mereces. No tienes que devolverme nada, hijo mío. Tu felicidad, tu éxito ya son la mayor recompensa que puedo tener. Verte graduarte profesionalmente realizado. Empezar tu propia familia, eso ya será el regalo más valioso que puedas darme. Y yo sinceramente creí esas palabras. Creí que el amor de un padre era incondicional. Que daba todo sin esperar recibir nada material a cambio. El amor, el respeto, la gratitud del hijo eran suficientes para justificar cualquier sacrificio. Robert se graduó en diciembre de 1997 a los 24 años con honores académicos. La ceremonia de graduación fue uno de los días más emotivos de mi vida. Ver a mi hijo subir al escenario para recibir su diploma. Escuchar su nombre llamado con elogios, ver el orgullo en su rostro fue el momento en que sentí que todos los sacrificios habían valido completamente la pena. Este diploma también es tuyo, papá, me dijo Robert después de la ceremonia, entregándome el papel enrollado que representaba 4 años de esfuerzo conjunto. Sin ti, nada de esto sería posible. Lloré en ese momento. Lloré con orgullo, con felicidad, con alivio. Mi hijo se había graduado, tenía una profesión, un futuro garantizado. Todo por lo que había trabajado y sacrificado se había materializado en ese momento. 3 meses después de la graduación, Robert consiguió un trabajo en una multinacional que acababa de establecerse en la ciudad. Empezó como analista administrativo con un salario de $2,800, el doble de lo que yo ganaba después de 30 años de trabajo. Me sentí como el hombre más orgulloso del mundo cuando lo veía salir cada mañana con su traje oscuro y maletín de cuero. Mi hijo es un ejecutivo exitoso, diría a cualquiera que quisiera escuchar. Se graduó en administración de empresas, trabaja para una empresa internacional, gana más en un mes de lo que yo gano en 2. Durante los primeros años después de la graduación, nuestra relación parecía absolutamente perfecta. Robert me visitaba religiosamente todos los domingos, siempre llegaba con algún regalo, una botella de vino, chocolates, flores, y me llevaba a almorzar a restaurantes que nunca imaginé que podría frecuentar. Papá, elige cualquier cosa del menú, me dijo generosamente cuando fuimos a un restaurante particularmente sofisticado. Hoy es mi turno de cuidar de ti.
Hablamos de todo. Su trabajo, mis planes de jubilación, fútbol, política, planes para el futuro. Robert siempre pedía mi opinión sobre decisiones importantes. Siempre me trató como un asesor respetado y querido. Papá, todo lo que soy hoy, te lo debo a ti, repetía con frecuencia, tomándome de la mano sobre la mesa del restaurante. Un día, voy a devolver todo lo que has hecho por mí. Cuando te jubiles, no tendrás que preocuparte por nada. Me voy a encargar de todo. Durante estos años, Robert creció profesionalmente de manera impresionante. A los 26 años, fue ascendido a supervisor con un salario de 4.500 pesos. A los 29, se convirtió en gerente de una de las divisiones de la empresa, ganando 7.000 pesos mensuales. Cada ascenso era celebrado por ambos como una victoria familiar. Papá, conseguí el puesto de gerente. Me llamó una tarde de viernes, eufórico. Voy a ganar 7.000 pesos al mes. ¿Puedes creerlo? Claro que lo creo, hijo mío. Siempre has sido muy inteligente y dedicado. Mereces todo lo bueno que te está pasando en tu carrera. Con el éxito profesional, Robert mejoró su vida rápidamente. Compró un apartamento mejor, cambió de coche, comenzó a frecuentar círculos sociales más refinados. Me alegraba genuinamente por él. Orgulloso de ver cómo mi hijo había logrado construir una vida próspera y respetada. Pero gradualmente comencé a notar cambios sutiles en nuestra relación. No eran cambios dramáticos ni obvios, solo pequeños signos que me dejaban vagamente incómodo, aunque no podía explicar exactamente por qué. Robert comenzó a tardar más en devolver mis llamadas. Antes, cuando lo llamaba durante la semana, siempre contestaba de inmediato o devolvía la llamada en cuestión de minutos. Gradualmente, empezó a devolver las llamadas solo horas más tarde, a veces solo al día siguiente. Las visitas de los domingos, que eran sagradas e inquebrantables, comenzaron a ser canceladas ocasionalmente por compromisos de trabajo. Papá, no podré almorzar contigo hoy. Surgió una reunión de emergencia con algunos clientes importantes. Oh papá, no va a funcionar hoy. Tengo que preparar una presentación para el lunes. Cuando me presentó a nuevos amigos y colegas de trabajo, el tono de su voz cambió sutilmente. Antes, cuando decía, este es mi padre, Charles, había un orgullo evidente en su voz. Gradualmente, se convirtió en algo meramente informativo, casi renuente, como si yo fuera una obligación social que cumplía por cortesía, no por placer. Comencé a notar que Robert se sentía ligeramente avergonzado cuando estábamos en entornos más sofisticados. Me corregía discretamente cuando hablaba usando una gramática más simple. Me sugería ropa más adecuada cuando íbamos a restaurantes caros. Una vez incluso comentó que debería modernizar mi corte de pelo. Papá, ¿qué tal si compramos ropa nueva para ti? Me sugirió una tarde de sábado. Esas camisas que usas están un poco anticuadas. Inicialmente, pensé que estos eran solo intentos afectuosos de incluirme mejor en el mundo sofisticado que ahora habitaba, pero gradualmente me di cuenta de que había una verdadera incomodidad por su parte en cuanto a mi presentación personal y comportamiento social. Atribuí estos cambios al estrés natural del crecimiento profesional. Robert estaba asumiendo mayores responsabilidades, lidiando con presiones que no podía imaginar. Era comprensible que tuviera menos tiempo disponible y se sintiera ocasionalmente abrumado. Al menos así fue como racionalicé los cambios que percibí. Preferí creer que eran temporales, relacionados con sus circunstancias profesionales, no con un cambio fundamental en nuestra relación o sus sentimientos hacia mí. Además, Robert seguía siendo generoso financieramente conmigo. Siempre pagaba nuestras comidas en restaurantes caros, siempre traía regalos, siempre se ofrecía a pagar las reparaciones en casa cuando algo se rompía. Déjame pagar, papá. Ahora yo también puedo ayudarte. Esta generosidad me tranquilizó y me hizo sentir que, en el fondo, nada había cambiado fundamentalmente en nuestra relación. Robert todavía me amaba, todavía se preocupaba por mí, todavía valoraba todo lo que había hecho por él a lo largo de los años. Fue en este contexto que, a los 46 años, Robert conoció a Amanda Richards y fue entonces cuando todo cambió definitivamente.
La primera vez que Robert me presentó a Amanda en mayo de 2019, algo dentro de mí se molestó de inmediato. No pude identificar exactamente qué era. Tal vez la frialdad de su saludo, o la forma calculadora en que sus ojos me evaluaban de arriba a abajo, como si estuvieran haciendo un inventario de mi valor social y económico. Amanda Richards tenía 42 años en ese momento, era alta y delgada, tenía el pelo rubio siempre impecablemente peinado y vestía ropa que claramente costaba más que mis ingresos mensuales. Trabajaba como gerente de relaciones en un banco privado que atendía a clientes de altos ingresos, y desde el primer momento dejó en claro que consideraba a nuestra familia, especialmente a mí, como pertenecientes a una clase social muy inferior a la suya. Así que eres mecánico, dijo durante nuestra primera conversación con un tono que oscilaba entre la condescendencia y el desdén. Debe ser un trabajo interesante. La palabra interesante salió de su boca como si fuera algo desagradable que se viera obligada a tragar. Intenté ser amable y hospitalario, contando algunas historias divertidas de la tienda, casos curiosos de clientes excéntricos, situaciones inusuales que había experimentado a lo largo de los años. Pero rápidamente me di cuenta de que ella no estaba realmente interesada en conocerme mejor. Sus ojos vagaban por mi sencilla casa mientras yo hablaba, catalogando cada pieza antigua de mueble, cada electrodoméstico anticuado, cada señal de que nuestra condición financiera estaba muy lejos de la sofisticación a la que estaba acostumbrada. Era como si estuviera haciendo una encuesta socioeconómica para determinar si yo cumplía con los estándares que consideraba aceptables. Robert me dijo que vendiste tu taller para pagar su universidad, comentó en un momento. Pero el tono no era de admiración por el sacrificio paternal. Era más como si estuviera recopilando datos, catalogando información sobre la dinámica de nuestra familia para su uso futuro. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida, respondí, mirando a mi hijo con genuino orgullo. Ver a Robert graduarse con éxito, trabajando para una empresa internacional, construyendo una carrera sólida, valió cada centavo de ese sacrificio. Amanda simplemente asintió con cortesía, pero pude ver en sus ojos que estaba haciendo juicios, llegando a conclusiones que probablemente no eran favorables para mí. Había una frialdad calculadora en la forma en que procesaba la información que recibía, como si estuviera evaluando si yo representaría un activo o un pasivo en la vida del hombre que pretendía conquistar. Durante los meses siguientes, a medida que la relación entre Robert y Amanda se profundizaba, intenté desesperadamente acercarme a ella y ganar su simpatía. Quería que me viera como una persona digna de respeto, como un padre dedicado que merecía ser incluido en la nueva vida que estaban construyendo juntos. Descubrí a través de comentarios casuales que hizo que le gustaba la cocina japonesa. Pasé semanas estudiando videos en internet y comprando libros especializados para aprender a hacer sushi y sashimi. Gasté una pequeña fortuna en ingredientes caros, pescado fresco, arroz especial, algas marinas importadas, solo para preparar una cena japonesa que esperaba que la impresionara. Compré regalos cuidadosamente elegidos cada vez que ella venía a visitarme, flores caras de floristerías sofisticadas. Chocolates importados que costaban 50 pesos por caja, perfumes de marca que consumían una parte significativa de mi jubilación. Quería demostrar que, incluso con recursos limitados, me importaba genuinamente por ella y valoraba su presencia en la vida de mi hijo. Una vez descubrí por casualidad que le gustaban las orquídeas. Gasté 240 pesos, casi el 20% de mi jubilación, en una orquídea púrpura exótica que vi en una florería del centro. Era una flor rara muy hermosa, del tipo que la gente sofisticada aprecia. Cuando se la di, esperando ver gratitud y aprecio en sus ojos, simplemente dijo, «Gracias, Charles, no tenías que molestarte». Pero el tono era de alguien que recibe algo inconveniente. No de alguien que recibe un regalo dado con afecto. Era como si mi gesto de generosidad la avergonzara en lugar de hacerla feliz. La situación más vergonzosa sucedió cuando decidí preparar una cena especial para celebrar su cumpleaños. Pasé 2 días enteros cocinando platos elaborados que había aprendido de libros de cocina francesa. Salmón a la parrilla con salsa de maracuyá, risotto de camarones, pastel de chocolate con relleno de frutas rojas. Gasté más de 600 pesos en esa cena, la mitad de mi jubilación de ese mes, dinero que debería haber sido reservado para medicamentos y facturas básicas.
Puse la mesa con mi mejor mantel, el que Mary había bordado hace tantos años. Encendí velas aromáticas, compré una botella de vino de 120 pesos, incluso pedí flores especiales para decorar la mesa. Qué elaborado, fue todo lo que dijo Amanda cuando vio la cena preparada. Su voz reflejaba una sorpresa incómoda, como si mi esfuerzo fuera algo inapropiado o excesivo. No era el tipo de sorpresa alegre que esperaba. Era una sorpresa avergonzada, como si estuviera pensando, ¿por qué este anciano está esforzándose tanto? Robert se sintió visiblemente avergonzado por su reacción. Papá, no tenías que hacer todo esto, dijo. Pero pude notar que también estaba un poco avergonzado de lo que debió haber parecido una exageración de mi parte. No era nada del otro mundo. Mentí, ocultando que había gastado casi todo mi ingreso mensual en esa cena, desesperado por ganar la aprobación de una mujer que claramente me veía como alguien fuera de su círculo social. Durante la cena, Amanda comió educadamente, haciendo comentarios corteses sobre la comida, pero pude notar que estaba incómoda con toda la situación. Era como si mi esfuerzo por complacerla fuera algo que la avergonzaba socialmente, una demostración de que no entendía mi lugar en la jerarquía social que ella había establecido mentalmente. Después de que se fueron esa noche, mientras lavaba los platos caros que había usado especialmente para la ocasión, encontré un pequeño trozo de papel que se había caído del bolso de Amanda. Era una nota que se había hecho a sí misma, hablar con R sobre establecer límites claros con el padre. La situación se está volviendo demasiado intensa. Mi corazón se detuvo por un momento completo. Esa cena elaborada que me había costado tanto dinero y esfuerzo, esa sincera demostración de afecto y respeto. Ella la había interpretado como algo negativo, algo demasiado intenso que necesitaba ser controlado y limitado. Guardé ese papel como prueba dolorosa de que mi intuición inicial era correcta. Amanda no me veía como un futuro suegro querido que merecía ser incluido en su vida. Me veía como un problema que debía ser gestionado, un obstáculo inconveniente que debía mantenerse a distancia. A partir de ese momento, comencé a observar más cuidadosamente la dinámica entre los tres. Y lo que vi me asustó profundamente. Amanda no solo era fría conmigo. Estaba trabajando sistemáticamente para alejar a Robert de mí utilizando técnicas de manipulación psicológica sutiles pero extremadamente efectivas. La boda entre Robert y Amanda tuvo lugar en octubre de 2020 en una ceremonia que costó más de 80,000 pesos. Yo, que había soñado durante años con el día en que mi hijo se casara, me sentí como un completo extraño en la celebración de mi propia familia. Amanda había asumido el control total de la planificación de la boda, desde la elección del lugar hasta la selección del menú. Desde la lista de invitados hasta la decoración floral. Todo fue decidido exclusivamente por ella y su familia. En ningún momento se me consultó sobre ningún aspecto de la ceremonia cuando intenté sugerir muy respetuosamente que quizás podríamos incluir algunas tradiciones familiares que siempre habían sido importantes para nosotros, como el baile especial que Mary y yo siempre hacíamos en las bodas o el brindis tradicional con vino casero que había sido una costumbre en nuestra familia durante generaciones. Amanda me miró como si hubiera sugerido algo completamente primitivo e inadecuado. Charles, querido, me dijo con esa condescendencia que estaba empezando a reconocer y temer. Esto va a ser una celebración moderna y elegante. No creo que nuestros invitados puedan apreciar esas tradiciones más rústicas. Es mejor mantener todo sofisticado y contemporáneo. Robert, que a lo largo de su juventud me defendió automáticamente contra cualquier comentario irrespetuoso, simplemente estuvo de acuerdo con ella y cambió rápidamente de tema como si se sintiera avergonzado por mi sugerencia. Fue como recibir una bofetada en la cara en público. El día de la boda, me sentaron en una mesa lateral, lejos de la mesa principal, junto con algunos parientes lejanos y conocidos de menor importancia social. La mesa principal estaba reservada exclusivamente para la familia importante. Los padres de Amanda, que poseían una tienda de muebles de lujo, los tíos exitosos que tenían negocios prósperos, los amigos influyentes que trabajaban en bancos y multinacionales. Yo, que había criado al novio solo durante 47 años, que literalmente había sacrificado todo para hacer posible ese día, fui relegado al fondo del salón como un invitado de categoría inferior, alguien que estaba allí solo por obligación familiar.
Lo siento por la confusión con las mesas, papá, me dijo Robert cuando notó dónde estaba sentado. Pero su voz no llevaba una indignación real por el trato que estaba recibiendo, solo una ligera vergüenza, como si estuviera cumpliendo un protocolo social. Amanda organizó todo según afinidades y proximidad social. Afinidades sociales. Como si no tuviera afinidad con mi propio hijo. Como si 47 años de amor incondicional y sacrificio no crearan suficiente proximidad para merecer un lugar en la mesa principal de su boda. La ceremonia en sí fue hermosa. Lo admito, pero fue completamente fría e impersonal. Nada allí me recordó al Robert que había criado, al niño que soñaba con una boda sencilla en la iglesia del barrio con amigos de la infancia, vecinos que lo habían visto crecer, y una fiesta en casa con música en vivo y baile hasta el amanecer. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote habló sobre la importancia de la familia y el respeto que los hijos deben tener hacia los padres, vi a Amanda apretar la mano de Robert con una sonrisa que me heló la sangre. Fue una sonrisa de posesión, de triunfo, como si estuviera marcando territorio y dejando claro que ahora ella era la persona más importante en su vida. Esa noche, después de la fiesta oficial, organicé una pequeña cena en mi casa para los parientes más cercanos, mis hermanos, algunos primos, viejos vecinos que conocían a Robert desde la infancia. Quería crear un momento más íntimo y verdadero donde pudiéramos celebrar de una manera más cálida y familiar. Fue durante esta cena en casa que escuché, completamente por accidente, una conversación que cambió para siempre mi percepción de la situación. Estaba en la cocina lavando algunos platos cuando escuché voces en el patio trasero. Era Amanda hablando con su madre, pensando que nadie más podía oírlas. Ahora que estamos oficialmente casados, necesito establecer límites muy claros con el padre de Robert, decía Amanda con una voz fría y calculadora que nunca había usado en mi presencia. Robert es excesivamente blando con el viejo. Piensa que puede seguir controlando e interfiriendo en la vida de mi marido, pero ese tiempo ya pasó definitivamente. Tienes absolutamente razón, hija mía, respondió su madre con una risa cruel y satisfecha. Los hombres son débiles cuando se trata de sus padres. Necesitan esposas que les abran los ojos a estas cosas. Un suegro necesitado y entrometido puede destruir un matrimonio antes de que realmente comience. Exacto. Necesita entender de una vez por todas que ahora la familia principal de Robert soy yo. El viejo tuvo sus 47 años para ser el centro de su vida. Ahora es mi turno y no voy a compartir a mi marido con nadie. Me quedé completamente paralizado detrás de la ventana de la cocina, sintiendo como si cada palabra fuera una puñalada directamente a mi corazón. La mujer por la que había intentado complacer tanto, por la que había gastado dinero que no tenía en regalos caros y cenas elaboradas, estaba planeando sistemática y deliberadamente mi exclusión completa de la vida de mi propio hijo. Terminé de lavar los platos en un silencio absoluto, con lágrimas rodando por mi cara, preguntándome si Robert era consciente de los planes que su nueva esposa estaba tramando, o si simplemente había elegido ignorar la realidad para mantener la armonía en su matrimonio. Esa noche, por primera vez en muchos años, me fui a la cama sintiendo un vacío profundo y doloroso en el pecho. Un vacío que no sabía cómo llenar. Y lo que es peor, por primera vez desde que me convertí en padre, comencé a dudar seriamente de si todos mis enormes sacrificios realmente habían valido la pena. Los meses que siguieron a la boda confirmaron gradualmente, pero sin descanso, todos mis peores temores. Las visitas de Robert, que antes eran sagradas y regulares, se volvieron cada vez más raras, espaciadas y superficiales. Cuando venía, siempre estaba acompañado por Amanda, que funcionaba como una especie de guardaespaldas vigilante y siempre con una prisa evidente por terminar la visita lo antes posible. Lo que solían ser tardes enteras de conversación relajada, risas genuinas y comidas compartidas con calma se convirtió en reuniones de exactamente una hora, cronometradas, tensas y artificiales, donde Robert miraba constantemente su reloj y Amanda controlaba cada momento de la interacción. Las conversaciones que antes fluían naturalmente entre padre e hijo, llenas de intimidad y complicidad, se volvieron intercambios superficiales, mecánicos y embarazosos, constantemente interrumpidos por comentarios calculados de su esposa. Robert, cariño,
no olvides que tenemos ese compromiso importante con mis padres a las 6. Amanda decía invariablemente cada vez que mi hijo parecía relajarse y empezar a disfrutar de nuestra conversación. O incluso más manipulador, querido, tu padre parece un poco cansado hoy. Quizás sería mejor que nos fuéramos para que pueda descansar adecuadamente, como si fuera un anciano senil y decrépito que necesitara ser vigilado y cuidado en lugar de un hombre de 76 años todavía lleno de vida y energía que simplemente quería pasar tiempo de calidad con su único hijo. Pero lo que más me dolió profundamente fue observar cómo Robert estaba cambiando gradualmente pero de manera consistente su personalidad. El hijo afectuoso, atento, agradecido y amoroso que había criado con tanta dedicación se estaba transformando sistemáticamente en alguien distante, frío, crítico y aparentemente avergonzado de sus propios orígenes humildes y del padre que literalmente había sacrificado todo por él. La transformación fue sutil al principio, pero se hizo cada vez más evidente con el tiempo. Primero vinieron pequeños comentarios sobre cómo mi casa estaba anticuada y necesitaba urgentemente una modernización. Luego vinieron sugerencias no solicitadas sobre ropa más adecuada para cuando salíamos a restaurantes de categoría superior. Gradualmente, Robert comenzó a corregirme en público, mi gramática cuando hablaba de manera más simple, mis historias cuando contaba casos de la tienda, incluso la forma en que me comportaba en entornos sociales más refinados. Papá, así es como se sostiene una copa de vino, me dijo una vez en un restaurante caro, demostrando la forma correcta delante de Amanda y otros clientes. Bebí vino de la misma manera durante más de 60 años. Pero ahora, de repente, mi forma natural de comportarme estaba mal y necesitaba ser corregida. Papá, cuando el camarero pregunta qué quieres, es mejor decir me gustaría en lugar de quiero, me instruyó en otra ocasión, como si estuviera educando a un niño mal educado. Estas correcciones públicas me humillaron profundamente, pero traté de entender que Robert solo estaba tratando de ayudarme a integrarme mejor en el mundo sofisticado que ahora habitaba profesionalmente. La primera vez que Robert me habló con abierto desprecio y hostilidad fue un domingo por la tarde en abril, 4 meses después de la boda. Había pasado toda la mañana preparando cuidadosamente su almuerzo favorito, ese barbacoa especial que había amado desde la infancia, con carne sazonada exactamente como su madre solía hacerlo, acompañada de relleno casero, salsa fresca y ese arroz esponjoso que finalmente había aprendido a hacer bien. Cuando Robert llegó ese domingo, vino solo por primera vez en meses. Lo que llenó mi corazón de esperanza y alegría. Pensé que finalmente tendríamos un momento precioso de intimidad entre padre e hijo como en los buenos viejos tiempos. Pero algo fundamental en su comportamiento había cambiado completamente. Ya no era el hombre afectuoso que me abrazaba cálidamente al llegar y preguntaba con genuino interés sobre mi semana. En su lugar, era un extraño que me saludó con un beso mecánico y frío en la frente y se sentó a la mesa como si estuviera cumpliendo una obligación social desagradable pero necesaria. Papá, necesitamos tener una conversación seria, me dijo mientras yo servía con cariño la carne en su plato favorito. El mismo plato de cerámica decorado con flores azules que había comprado especialmente para celebrar su cumpleaños número 18 hace más de 30 años. Amanda y yo hemos hablado mucho sobre nuestra situación familiar y hemos llegado a la conclusión de que sería mucho mejor si empezáramos a tener más espacio entre nosotros. Sus palabras me golpearon como un chorro de agua helada directamente en la cara. ¿Espacio? ¿Qué significa exactamente eso, hijo mío?, le pregunté, sintiendo que mi voz temblaba a pesar de mis esfuerzos por sonar calmado y controlado. Significa que estas visitas semanales constantes están afectando negativamente nuestro matrimonio, respondió secamente, incapaz de mirarme a los ojos, manteniendo su atención totalmente concentrada en cortar la carne metódicamente, como si fuera la actividad más importante y urgente del universo. Amanda siente que no podemos tener una intimidad adecuada como pareja porque siempre estoy viniendo aquí, pasando nuestros fines de semana contigo en lugar de construir nuestra vida de casados. Me senté lentamente en la silla frente a él, sintiendo que mis piernas temblaban y mi corazón latía peligrosamente. Robert, tú solo me visitas una vez a la semana durante unas horas. ¿Cómo puede esto estar interfiriendo tan seriamente en tu matrimonio? Solo quiero pasar tiempo contigo, hablar, saber cómo estás.
Eres literalmente la única persona que tengo en el mundo. Exactamente. De repente explotó, golpeando el tenedor en la mesa con una violencia que hizo que toda la vajilla temblara. Ese es exactamente el problema. Soy lo único que tienes en la vida. ¿No puedes ver lo sofocante, pesado y dañino que es esto para mí? Tengo 51 años, papá. No puedo seguir siendo el único responsable de tu felicidad y bienestar emocional. Sus palabras fueron como una secuencia de puñaladas que penetraron profundamente en mi corazón. El hijo por el que había trabajado incansablemente durante décadas, sacrificado mi juventud, mi dinero, mis sueños personales, mis oportunidades de reconstruir mi vida romántica después de la muerte de Mary, me estaba diciendo directamente a la cara que era una carga pesada y no deseada en su vida. Nunca te pedí que fueras responsable de mi felicidad. Respondí con la voz completamente ahogada por las lágrimas que comenzaban a formarse. Lo único que siempre pedí fue que me amaras como siempre te he amado, incondicionalmente. ¿Es demasiado pedirle eso a mi propio hijo? El amor verdadero no debería funcionar como una prisión emocional, respondió fríamente, repitiendo palabras que claramente no eran suyas, sino de Amanda. Necesito que entiendas de una vez por todas que ahora tengo una nueva familia, nuevas prioridades, nuevas responsabilidades. No puedo seguir viviendo mi vida solo para satisfacer tus necesidades emocionales. Esa tarde devastadora, Robert salió de mi casa sin siquiera terminar el almuerzo que había preparado con tanto amor, cuidado y expectativa. Me quedé completamente solo en mi cocina, mirando el plato todavía lleno de comida que se enfriaba lentamente, sintiendo como si algo esencial y precioso dentro de mi pecho se estuviera fragmentando irreparablemente. Por primera vez en toda mi existencia como padre, me pregunté seriamente, dolorosamente, si realmente había valido la pena sacrificar tanto de mí mismo, renunciar a tantas oportunidades personales por alguien que ahora me consideraba solo un obstáculo inconveniente en su vida. Las semanas que siguieron a esa conversación fueron un periodo de sufrimiento silencioso y profunda soledad. Robert cumplió su amenaza de espaciar drásticamente nuestras interacciones. Lo que solían ser reuniones sagradas e inviolables cada domingo se convirtieron en apariciones reacias y superficiales cada 2 o 3 semanas, siempre acompañadas por Amanda funcionando como supervisora y siempre con una urgencia palpable para terminar la visita lo antes posible. Durante estos encuentros tensos y artificiales, Amanda asumió el control total de cada conversación, dirigiendo temas a asuntos que le interesaban, e interrumpiendo sistemáticamente cualquier momento de conexión genuina entre mi hijo y yo, con comentarios sobre los planes grandiosos que tenían, los viajes caros que estaban organizando, los nuevos amigos influyentes que habían conocido en su trabajo. Robert y yo estamos considerando seriamente comprar una casa mucho más grande y moderna, anunció Amanda durante una de estas visitas vergonzosas mientras bebía el café especial que había preparado con granos importados que me costaron 60, una pequeña fortuna para mi modesta jubilación. Estamos buscando algo en las afueras de la ciudad, preferiblemente en una de esas comunidades cerradas de alta gama donde vive la gente de mejor nivel socioeconómico y cultural. La forma deliberadamente cruel y directa en que pronunció gente de mejor nivel socioeconómico y cultural mientras miraba directamente a mis ojos hizo que quedara absolutamente claro que yo no encajaba remotamente en esa categoría superior que ella tanto valoraba y deseaba. Robert, que a lo largo de su infancia y juventud habría defendido ferozmente contra cualquier insulto o desaire, simplemente estuvo de acuerdo pasivamente con el comentario de su esposa, y continuó comiendo en silencio el pastel de chocolate casero que había horneado, pensando especialmente en él, siguiendo la misma receta que había utilizado durante más de 2 décadas. ¿Y qué va a pasar con esta casa?, pregunté con un nudo doloroso formándose en mi garganta, refiriéndome a mi hogar, el lugar sagrado donde había criado a mi hijo con tanto amor y dedicación, donde se conservaban cuidadosamente todos nuestros recuerdos más preciados de casi medio siglo de vida compartida. Bueno, es tu propiedad, papá, respondió Robert con una indiferencia glacial que me cortó como una hoja afilada. Puedes hacer lo que quieras con ella. De todos modos, no necesitaremos venir aquí tan a menudo. Esas palabras fueron como una bofetada violenta y humillante en mi cara.
La casa que él había considerado su hogar acogedor y amoroso durante 51 años enteros ahora era solo un lugar incómodo e inconveniente del que quería deshacerse definitivamente. Un recordatorio vergonzoso de su humilde pasado que no coincidía en absoluto con la vida sofisticada y de clase media alta que estaba construyendo. Pero el momento más doloroso y humillante aún estaba reservado para el futuro. Cuando pensé que había llegado al punto más bajo posible en el deterioro de mi relación con mi hijo, descubrí que aún era posible hundirme más en el pozo del rechazo familiar. En noviembre de 2021, Amanda obtuvo un importante ascenso en el banco donde trabajaba, asumiendo la dirección de una división que atendía exclusivamente a clientes millonarios. Para celebrar este logro profesional significativo, decidieron organizar una cena elegante y sofisticada en la mansión que habían comprado en el condominio de lujo, esa casa moderna e imponente que exhibían con orgullo a cualquiera que quisiera escuchar. No fui invitado a la celebración. Descubrí esta humillación por pura casualidad cuando llamé a Robert una tarde de jueves para preguntarle si podía acompañarme a una cita médica al día siguiente. Los médicos habían detectado algunos cambios preocupantes en mis exámenes rutinarios y estaba genuinamente ansioso y asustado por la posibilidad de recibir malas noticias solo. No puedo ir contigo mañana, papá, me dijo con una voz distante e impersonal que casi no reconocí como la de mi hijo. Amanda organizó una cena extremadamente importante esta noche para celebrar su ascenso. Estará presente toda la alta dirección del banco, además de algunos clientes VIP. Es fundamental para su avance profesional. Pero, ¿no podrías acompañarme al médico antes de la cena? Insistí con un toque de desesperación en mi voz, sintiendo que el pánico y la soledad me dominaban completamente. Solo sería una hora en la oficina. Estoy realmente asustado de enfrentar esta situación solo. Papá, necesito ayudar a Amanda con todos los preparativos para recibir a los invitados. Es un evento de networking crucial para su futuro profesional. ¿No puedes pedirle a uno de tus amigos que te acompañe? Su pregunta resonó dolorosamente en mi mente. ¿Qué amigos? Durante décadas enteras, había estado tan completamente enfocado y dedicado exclusivamente a él, a su educación, a su bienestar y felicidad, que había descuidado por completo todas mis relaciones sociales y emocionales. La mayoría de los hombres de mi edad ya estaban involucrados con sus propias familias extendidas. Ocupados cuidando a sus nietos, acompañados por esposas o compañeras, viviendo vidas que habían logrado construir de una manera más equilibrada y diversificada que la mía. Colgué el teléfono y permanecí sentado en mi sillón durante horas, mirando fijamente las cientos de fotografías de Robert que literalmente cubrían todas las paredes de la casa como un santuario dedicado a la paternidad. Allí estaba él a los 5 años, radiante con su primer uniforme escolar que yo lavaba y planchaba con tanto cuidado todos los días. Allí estaba él a los 12, sosteniendo orgullosamente la medalla de oro de la Olimpiada de Matemáticas, la misma competencia para la que había pagado clases particulares muy caras. Trabajando fines de semana extra. Ahí estaba él a los 18 años, graduándose de la escuela secundaria con máximos honores, el día en que estaba absolutamente seguro de que todos mis inmensos sacrificios finalmente habían valido la pena. Al día siguiente, enfrenté la cita médica completamente solo. Afortunadamente, los resultados de los exámenes adicionales fueron tranquilizadores. Solo algunos cambios benignos relacionados con la edad. Pero la devastadora experiencia de sentarme en esa fría sala de espera, completamente aislado y abandonado, rodeado de otros hombres que estaban siendo acompañados amorosamente por hijos dedicados o esposas cariñosas, me hizo sentir la soledad más profunda y cortante de toda mi existencia. Cuando llamé a Robert unas horas más tarde para compartir la buena noticia sobre los exámenes, su respuesta fue un mecánico y desinteresado "qué alivio, papá", seguido inmediatamente por un cambio de tema entusiasta para contarme con detalle cómo la cena de Amanda había sido absolutamente espectacular, y cómo habían logrado impresionar a todos los invitados importantes e influyentes. Fue exactamente en ese momento de abandono total que finalmente comencé a entender con absoluta claridad cristalina que había perdido a mi hijo para siempre. No había muerto físicamente, pero el hombre afectuoso, agradecido, amoroso y dedicado que había criado y moldeado con tanta pasión y sacrificio ya no existía en ninguna parte.
En su lugar había emergido un extraño frío, calculador y egoísta que se avergonzaba de sus humildes orígenes, y que había elegido conscientemente a una mujer manipuladora que estaba sistemáticamente y deliberadamente alejándolo de su padre, quien literalmente había dado todo por él. Los meses siguientes fueron un periodo de degradación aún más intensa de nuestra relación. Las visitas se convirtieron en eventos aún más raros y utilitarios. Robert solo aparecía en mi casa cuando necesitaba algo específico. Para que yo guardara documentos importantes para él, para que preparara alguna comida elaborada para impresionar a los superiores jerárquicos exigentes de Amanda. O para que le prestara dinero para cubrir algún gasto inesperado que su estilo de vida lujoso exigía constantemente. Papá, ¿podrías prestarme 12,000 pesos?, me preguntó durante una de sus raras visitas interesadas. Necesitamos hacer un pago inicial sustancial para un nuevo automóvil para Amanda. El suyo tenía problemas de motor y necesita urgentemente algo más elegante y confiable para sus reuniones con clientes bancarios importantes. 12,000 pesos representaba prácticamente todos mis ahorros acumulados. Dinero que había ahorrado centavo a centavo, dólar a dólar, durante años de jubilación modesta, economizando rigurosamente en todo, ahorrando recursos para eventuales emergencias médicas graves o reparaciones urgentes de la casa que se estaba deteriorando. Pero como siempre había sucedido a lo largo de nuestra relación, simplemente no pude negarle absolutamente nada a mi hijo, incluso sabiendo que se había convertido en alguien que solo me veía como un recurso financiero conveniente. Por supuesto, hijo mío, respondí automáticamente, sintiendo que mi corazón se contraía dolorosamente en mi pecho. ¿Cuándo necesitas el dinero? Idealmente, mañana sería perfecto, dijo con una sonrisa que durante unos segundos fugaces me recordó al chico amable, afectuoso y genuino que había sido décadas atrás. Te prometo solemnemente que te lo devolveré todo en un máximo de 3 meses. Esa promesa nunca se cumplió. Nunca. Cada vez que mencionaba el préstamo de manera delicada y respetuosa, Robert presentaba una nueva y elaborada excusa. Gastos inesperados y urgentes con renovaciones en la nueva casa, un viaje de trabajo internacional que Amanda necesitaba hacer para el banco, reparaciones del coche que habían costado mucho más de lo que el presupuesto inicial preveía. El día que finalmente llegué al fondo absoluto y definitivo, fue un martes gris y deprimente de noviembre de 2022, exactamente 10 meses después del préstamo, nunca me devolvió ni un solo centavo. Había estado luchando valientemente contra una neumonía grave durante más de una semana con fiebre persistente de 39 grados y una tos seca y violenta que literalmente me desgarraba el pecho con cada espasmo doloroso. Mi cuerpo frágil y debilitado de 82 años ya no respondía a los tratamientos médicos como solía hacerlo, y por primera vez en muchas décadas me sentí genuinamente vulnerable, asustado y con un miedo real a morir solo y abandonado. Llamé a Robert con la última chispa de esperanza de que al menos pudiera acompañarme al hospital o quedarse unas horas conmigo para asegurarme de que estaba logrando recuperarme adecuadamente de la infección respiratoria. Su respuesta me heló hasta la médula. Papá, desafortunadamente, no podré ir hoy, me dijo con una frialdad que me dejó en shock. Amanda y yo tenemos una reunión absolutamente crucial e ineludible con el arquitecto más renombrado de la región para planificar una renovación completa de nuestra cocina. Nos tomó meses obtener una cita en su apretada agenda. Robert, por favor, rogué con una voz débil y desesperada. Solo necesito que alguien se quede conmigo durante unas horas. Me siento muy mal y tengo un miedo genuino de desmayarme y morir aquí solo. ¿No puedes llamar a algún vecino o pedir ayuda a alguien más?, respondió con una irritación creciente y evidente que me golpeó como un puñal envenenado clavado directamente en el corazón. Amanda siempre dice que los adultos verdaderamente independientes y maduros necesitan saber cómo cuidarse solos sin depender constantemente de otras personas. Esas 4 palabras malditas se habían convertido en la expresión más odiada y dolorosa de todo mi vocabulario personal. Absolutamente todo lo que mi hijo pensaba, sentía, decidía o expresaba ahora pasaba obligatoriamente por el filtro manipulador y cruel de esa terrible mujer que había logrado transformar a mi chico afectuoso y agradecido en un extraño insensible y egoísta. Soy tu padre, Robert, logré decir entre accesos de tos, sintiendo que lágrimas calientes se mezclaban con la fiebre que quemaba mi rostro.
¿Desde cuándo cuidar a su propio padre enfermo se convirtió en dependencia excesiva? Oh, papá, deja de hacer este drama innecesario. Es solo una gripe común. Bebe muchos líquidos, descansa en la cama y pasará rápidamente. Colgó abruptamente sin siquiera despedirse, dejándome con el teléfono en silencio y sintiendo como si algo fundamental y sagrado dentro de mí hubiera muerto para siempre. Pasé las siguientes 2 semanas recuperándome de la neumonía, completamente solo y abandonado. Durante todo ese largo y solitario periodo, mi teléfono permaneció en silencio sepulcral. Robert no llamó ni una sola vez para saber si todavía estaba vivo, si necesitaba medicamentos, si había logrado comer adecuadamente. Fue mi vecino Joe, un señor viudo de 78 años que había vivido al lado durante casi 2 décadas, quien generosamente se ocupó de mí durante toda esa fase crítica. Compró medicamentos en la farmacia, preparó sopas nutritivas en su propia casa y me las trajo. Se quedó a mi lado durante las noches más difíciles cuando la fiebre era muy alta y yo estaba delirando. Charles Joe me dijo una tarde mientras me ayudaba pacientemente a cambiar las sábanas empapadas de sudor. Lo que está haciendo tu hijo no es normal ni aceptable. Un hijo que abandona completamente a su padre enfermo tiene problemas graves de carácter. Tenía absolutamente razón. Pero admitir esa verdad devastadora significaba enfrentar una realidad que había intentado desesperadamente evitar durante años. Mi único hijo se había convertido en una persona genuinamente cruel, egoísta e inhumana, y yo había sido un cómplice involuntario de esa terrible transformación al permitir pasivamente que me tratara cada vez peor con el tiempo sin establecer nunca límites claros ni imponer consecuencias reales por su comportamiento inaceptable. Cuando finalmente me recuperé por completo de la neumonía, tomé una decisión que lo cambiaría todo para siempre. Si Robert quería tratarme como a un extraño inconveniente, entonces eso es exactamente lo que sería a partir de entonces. Ya no sería el padre patético y desesperado que mendigaba migajas de atención. Ya no estaría disponible automáticamente cada vez que necesitara algún favor. Ya no sería su banco personal ni su cocinero a llamada. La primera oportunidad para probar esta nueva postura llegó exactamente 2 semanas después, cuando Robert me llamó como si absolutamente nada hubiera pasado entre nosotros. Papá, ¿podrías preparar esa barbacoa especial que Amanda elogia tanto? Preguntó con una naturalidad desconcertante. Sus suegros vienen a cenar con nosotros el domingo y ella quiere impresionarlos con comida casera tradicional de alta calidad. Oh, por primera vez en 51 años enteros de paternidad dedicada e incondicional, dije un firme, claro y definitivo no. Lo siento, Robert, pero no podré hacer eso. Ya tengo otros compromisos para el fin de semana. El silencio atónito y prolongado al otro lado de la línea fue tan intenso que por un momento pensé que la llamada se había cortado debido a algún problema técnico de conexión. ¿Otros compromisos? Repitió las palabras con un tono de incredulidad absoluta que sería genuinamente cómico si no fuera tan revelador y patético. ¿Qué tipo de compromisos podrías tener, papá? Mis compromisos personales, respondí con una serenidad y firmeza que me sorprendió profundamente. Ya no estoy automáticamente disponible cada vez que necesitas algo, especialmente después de la forma en que claramente demostraste que no te importa en lo más mínimo si estaba vivo o muerto cuando estaba gravemente enfermo. ¿Pero de qué estás hablando? Fue solo una gripe simple y pasajera. Fue una neumonía que fácilmente podría haberme matado a mi edad, y no te molestaste en llamar ni una vez para saber cómo estaba. Amanda me aconsejó que te diera un espacio total, para que pudieras recuperarte en absoluta paz sin interferencias externas innecesarias. Otra mentira descarada y cobarde. Amanda aconsejó. Amanda dijo. Amanda opinó. Finalmente exploté después de años de tragar humillaciones en silencio. ¿Cuándo vas a empezar a pensar por ti mismo, Robert? ¿Cuándo vas a recordar que tienes un padre que te ha amado incondicionalmente durante más de 51 años? No empieces con esos dramas emocionales exagerados, gritó con una irritación creciente. Si no quieres ayudarme con comida simple, está bien, pero no necesitas hacer chantaje emocional barato. Colgó el teléfono violentamente, dejándome temblando de rabia acumulada, pero por primera vez en meses, también sintiendo algo parecido a la liberación y la liberación personal.
Los días siguientes fueron una extraña y contradictoria mezcla de emociones. Por un lado, me sentí genuinamente culpable por haberle negado algo a mi hijo por primera vez en medio siglo de vida. Por otro lado, estaba experimentando una sensación completamente nueva de libertad y autonomía personal que no había sentido en décadas. Ya no necesitaba estar constantemente conectado al teléfono, esperando ansiosamente sus llamadas esporádicas y utilitarias. Ya no necesitaba prepararme emocionalmente para visitas tensas, artificiales y vergonzosas. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa era verdaderamente y completamente mía. Aproveché esta libertad recién descubierta para reconectar genuinamente con yo y algunos otros queridos vecinos que había descuidado durante décadas de obsesión enfermiza con la felicidad de Robert. Empecé a caminar regularmente todas las tardes por el barrio, redescubrí el placer de cuidar mi pequeño jardín que había sido abandonado durante años. Finalmente encontré tiempo para leer los libros que había acumulado pero nunca logré apreciar adecuadamente. Lentamente, muy lentamente, comencé a recordar gradualmente quién era realmente antes de convertirme exclusivamente en el padre de Robert y perder completamente mi identidad individual e intereses personales. Pero Robert definitivamente no estaba dispuesto a aceptar pacíficamente esta nueva versión más independiente y asertiva de mí. 3 semanas después de nuestra tensa discusión telefónica, apareció inesperadamente en mi puerta. Sin previo aviso ni programación, acompañado de Amanda y mostrando una expresión de pura rabia que no había visto en su rostro desde su más rebelde adolescencia. Necesitamos hablar ahora mismo, declaró de manera autoritaria y amenazante, entrando en mi sala sin esperar invitación, permiso, ni siquiera un saludo básico. Amanda lo siguió inmediatamente, llevando un atuendo morado que ciertamente costó más que toda mi pensión mensual. Por supuesto, háganse completamente cómodos en mi casa, respondí con sarcasmo mal disimulado, pero decidí conscientemente mantener la calma y no agitarme innecesariamente. ¿Pueden empezar explicándome exactamente qué demonios ha pasado contigo últimamente? Robert me confrontó agresivamente, dejándose caer en el sofá donde solía acurrucarse afectuosamente cuando era niño para que yo le leyera cuentos encantados antes de dormir. Primero cuelgas el teléfono de manera grosera en mi cara. Luego te negaste categóricamente a ayudarme con comida simple. Y ahora todo el vecindario está comentando que has estado hablando mal de nosotros. ¿Hablando mal de ti? Pregunté con genuina confusión. ¿Qué exactamente se supone que dije? Joe le comentó a su hermano, quien se lo comentó a su esposa, quien se lo comentó al dueño de la tienda que dijiste, soy un hijo cruel e ingrato que abandonó cobardemente a su padre enfermo. Amanda intervino inmediatamente con esa voz que simulaba preocupación maternal, pero que en realidad destilaba puro veneno. ¿Tienes alguna idea del terrible daño que este tipo de chismes puede causar a la reputación profesional de Robert en el trabajo? Me quedé genuinamente atónito con la revelación. Era cierto que había desahogado confidencialmente con yo sobre mi decepción y profundo dolor con el comportamiento de Robert durante mi enfermedad, pero nunca imaginé que este desahogo privado se propagaría a través de la red de chismes del vecindario, mucho menos que mi hijo estuviera más preocupado por su preciosa reputación social que por entender o validar mis legítimos sentimientos de abandono. ¿Su reputación profesional? Le pregunté directamente a Robert, ignorando completamente la irritante presencia de Amanda. ¿Es ese realmente tu mayor y más importante preocupación? ¿No el hecho obvio de que tu padre se sintió completamente abandonado y desrespetado cuando más necesitaba apoyo? Oh, por favor. Basta de esta constante victimización. Amanda explotó antes de que Robert pudiera siquiera abrir la boca para responder. Charles, tienes 82 años. Es hora de crecer de una vez por todas y dejar de comportarte como un adolescente malcriado y necesitado que constantemente busca atención y drama. Pero el silencio que siguió a esas palabras crueles y despectivas fue absolutamente ensordecedor. Miré directa e intensamente a mi hijo, esperando. Todavía esperando después de todo, que finalmente se levantara como un hombre de verdad y defendiera con dignidad al padre que lo había criado solo con tanto amor, dedicación y sacrificio durante décadas. Esperé a que él le dijera firmemente a su esposa que no tenía derecho a faltarme el respeto en mi propia casa,
que él recordara públicamente todo lo que había sacrificado por él a lo largo de una vida de paternidad dedicada. Claro, Robert permaneció completamente en silencio, mirando fijamente sus zapatos caros, como un niño cobarde que acababa de ser reprendido públicamente por una figura de autoridad. Su silencio cobarde y omiso fue infinitamente más doloroso y humillante que cualquier insulto directo que Amanda podría haber lanzado a mi cara. En ese momento devastador, viendo a mi hijo de 51 años sentado patéticamente como un cobarde, mientras su cruel esposa me atacaba verbalmente en mi propia casa, entendí con absoluta claridad y definitividad que había perdido para siempre al niño que había criado con tanto amor incondicional. Veo que no tienes absolutamente nada que decir en mi defensa. Le comenté directamente a Robert, sintiendo como si toda la rabia, frustración y decepción acumuladas durante años finalmente comenzaran a hervir en mis venas. Veo que vas a permitir pasivamente que te falten el respeto y te humillen en mi propia casa sin levantar un dedo para defenderme. Finalmente levantó la mirada, pero en sus ojos no había ni culpa ni remordimiento genuino. Solo molestia e impaciencia, como si yo fuera un problema inconveniente que necesitaba ser resuelto rápidamente para que él pudiera volver a su importante vida. Papá, Amanda no te está faltando el respeto en absoluto, dijo con frialdad cortante. Solo te está diciendo algunas verdades duras que has necesitado escuchar durante mucho tiempo. No puedes seguir viviendo eternamente como si fueras la víctima de todo y todos. ¿La víctima? Me levanté abruptamente de la silla, sintiendo como si décadas de frustración reprimida y humillación silenciosa finalmente comenzaran a explotar como un volcán. Soy una víctima por esperar el mínimo absoluto de respeto básico de mi propio hijo. Por querer que me mostraras al menos un poco de preocupación si estaba vivo o muerto cuando tenía neumonía y fiebre de 40 grados. Era solo una gripe común, gritó también, perdiendo completamente el control. No podías esperar de manera realista que yo cancelara compromisos importantes en mi vida debido a un simple resfriado. No era un simple resfriado, grité de vuelta, sintiendo lágrimas de pura rabia comenzar a rodar incontrolablemente por mi cara. Era una neumonía grave que podría haberme matado. Y era tu padre enfermo y asustado quien le pedía a su único hijo en el mundo que lo acompañara al hospital. Era el hombre que trabajaba dobles turnos agotadores para pagar tu universidad carísima. Quien vendió su propio taller querido para financiar tu educación. Quien renunció completamente a cualquier oportunidad personal de ser románticamente feliz para que tú pudieras tener absolutamente todo lo que querías en la vida. Nadie te pidió que hicieras nada de eso. Su respuesta me golpeó como un puñetazo brutal y definitivo directamente en el estómago. Nadie te pidió que sacrificaras toda tu vida por mí. Estas fueron decisiones completamente tuyas, tomadas de manera unilateral por ti mismo. Y ahora quieres culparme por elecciones que nunca te pedí. Por un momento infinito y suspendido, el mundo entero se detuvo completamente a mi alrededor. Mi propio hijo, el hombre por el que literalmente lo había dado todo. Me estaba diciendo con todas las palabras que mis sacrificios de toda la vida no solo habían sido innecesarios e inadecuados, sino completamente no deseados. Que todo lo que había hecho, movido por el amor más puro e incondicional, en realidad había sido un error colosal y patético que él ahora me reprochaba. Tienes absolutamente razón, dije con una voz que no reconocí como mía, fríamente y con calma, a pesar de la tormenta emocional que rugía violentamente dentro de mi pecho. Nadie te pidió que sacrificara mi vida por ti. Fueron exclusivamente mis decisiones, decisiones completamente estúpidas de un hombre ingenuo que creía erróneamente que el amor paternal verdadero significaba dar todo sin límites y sin esperar nada a cambio. Amanda sonrió con evidente y cruel satisfacción, claramente deleitándose en el espectáculo de verme completamente destruido por las palabras de mi hijo. Me alegra genuinamente que finalmente entiendas la situación real, continuó con crueldad calculada, animada por lo que interpretó como mi rendición total y definitiva. Ahora tal vez puedas finalmente empezar a vivir tu propia vida de manera independiente en lugar de tratar patéticamente y obsesivamente de controlarlo. Oh, voy a vivir mi propia vida, le garanticé con una serenidad extraña y poderosa que me dominaba completamente. De hecho, voy a empezar exactamente ahora, en este mismo momento. Caminé con pasos firmes y decididos hacia el cajón.
donde guardaba todos mis documentos más importantes, y saqué el papel que había evitado mirar directamente durante meses, el testamento que había redactado hace años. Un documento en el que Robert estaba designado como el único beneficiario de absolutamente todo lo que poseía en el mundo. ¿Sabes algo, hijo mío?, dije mientras sostenía el documento oficial directamente frente a su rostro. Tienes completamente y absolutamente razón. Mis sacrificios fueron exclusivamente mis decisiones, decisiones que lamento profundamente y amargamente haber tomado. Pero esta casa, esta cuenta de ahorros, esta herencia que recibirías automáticamente, también son exclusivamente mis decisiones. Los ojos de Robert se fijaron en el testamento con una expresión de pánico creciente que no pude descifrar completamente, una mezcla explosiva de shock, incredulidad y terror financiero. ¿Qué estás haciendo exactamente?, preguntó, su voz comenzando a temblar visiblemente con ansiedad. Estoy tomando una nueva decisión fundamental, respondí, caminando deliberada y calmadamente hacia la trituradora de papel que había comprado recientemente para deshacerme de documentos innecesarios. Estoy decidiendo que ya no quiero un hijo que abiertamente me desprecia, que herede ni un solo céntimo del hombre patético que lo sacrificó todo por él. Papá, espera un momento, gritó desesperado, corriendo en mi dirección, mientras yo lenta y metódicamente introducía el testamento en la máquina trituradora de papel. Hablemos de esto. No tiene que ser tan drástico. Pero ya era definitivamente demasiado tarde. El documento se desintegró completamente en cientos de tiras delgadas que cayeron en el contenedor como confeti de mi liberación final y definitiva. ¿Qué acabas de hacer?, me preguntó Amanda con una voz chillona e histérica que reveló por primera vez su verdadera y desesperada preocupación. Hasta ese momento, solo había sido la cruel esposa que disfrutaba sádicamente del drama familiar. Pero ahora se dio cuenta de que acababa de presenciar la destrucción de una herencia sustancial que consideraba prácticamente suya. Acabo de hacer exactamente lo que mi hijo me pidió con tanta insistencia, respondí con una sonrisa genuina y radiante que surgió directamente de lo más profundo de mi alma. Simplemente dejé de tomar decisiones basadas en un amor que claramente no es correspondido, valorado ni deseado. Lo que siguió fueron horas interminables de súplicas desesperadas, amenazas mal disfrazadas y chantaje emocional descarado. Intentaron absolutamente todas las estrategias posibles. Prometieron visitas mucho más frecuentes y afectuosas, pidieron perdón por las palabras crueles que se habían dicho, sugirieron terapia familiar intensiva, incluso ofrecieron llevarme a vivir permanentemente a su lujosa casa. Pero era demasiado tarde. Mucho, mucho demasiado tarde. Tuvieron años enteros para tratarme con dignidad básica y respeto fundamental, dije cuando finalmente decidí que era hora de que se fueran definitivamente de mi casa. Conscientemente eligieron tratarme como un estorbo desechable, un obstáculo incómodo. Ahora tendrán que vivir para siempre con las consecuencias irreversibles de esa cruel elección. En los días siguientes a la confrontación definitiva, busqué inmediatamente a un abogado especializado en derecho de sucesiones y redacté un testamento completamente nuevo. Después de investigar cuidadosamente varias opciones, decidí que todos mis bienes, la casa, los ahorros, las pocas posesiones valiosas se destinarían a una fundación que ayudaba específicamente a padres solteros en vulnerabilidad social. Hombres exactamente como yo que dedicaron toda su vida a sus hijos pero se encuentran abandonados y despreciados en la vejez. Robert intentó desesperadamente contactarme docenas de veces en las semanas siguientes, pero simplemente ya no le abrí la puerta de mi casa. Instalé un nuevo interfono para poder identificar a los visitantes sin tener que abrir. Y cada vez que escuché su voz suplicante desde fuera, simplemente dije, no tengo nada más que hablar contigo. Y apagué el dispositivo. Amanda llegó al extremo de contratar a un abogado caro y muy respetado para tratar de impugnar legalmente mi capacidad mental, alegando que estaba senil, deprimido y sin condiciones psicológicas para tomar decisiones importantes sobre mis bienes. Pero los exámenes médicos y psicológicos detallados que me realizaron confirmaron categóricamente que estaba en perfecta salud mental, con plena capacidad para tomar decisiones y absolutamente consciente de las consecuencias de mis acciones. 6 meses después del enfrentamiento final, recibí una llamada que nunca olvidaré por el resto de mi vida.
Arrow Robert, claramente solo y llorando de manera incontrolable como no lo había hecho desde que era un niño pequeño. Papá, dijo con la voz completamente ahogada por sollozos desesperados. Amanda me abandonó la semana pasada. Me dijo que no podía seguir casada con un hombre que no heredaría nada y que había perdido completamente el respeto de la familia. También perdí mi trabajo. La historia de nuestro conflicto se difundió por la empresa y mi reputación quedó completamente destruida. Ninguna empresa respetable quiere contratar a un hombre conocido por maltratar y desheredar a su propio padre. No me queda nada en la vida, papá. Absolutamente nada. Por un momento, solo un momento fugaz, el corazón de mi padre se contrajo dolorosamente con el dolor que escuché en su voz. La programación emocional de décadas enteras de amor incondicional casi me hizo ceder, casi me hizo abrir la puerta y consolarlo como lo hacía cuando era un niño. Pero entonces recordé con claridad cristalina sus palabras exactas. Nadie te pidió que sacrificaras tu vida por mí. Robert, le dije con una calma que me sorprendió profundamente. Ahora finalmente sabes de primera mano exactamente lo que significa perder absolutamente todo por alguien que supuestamente te ama. Tal vez sea la primera lección realmente valiosa que aprendiste completamente solo en la vida sin mi interferencia paternal. Papá, perdóname, por favor. Reconozco que cometí terribles errores. Puedo cambiar completamente. Juro que puedo transformarme en una mejor persona. Si logras cambiar algún día, Robert, que sea por ti mismo y por tu propia conciencia moral. No por mi herencia perdida o conveniencia financiera, pero ya no es mi responsabilidad ni obligación enseñarte a ser un ser humano decente. Tuviste esa preciosa oportunidad durante 51 años enteros y la desperdiciaste completamente por tu propia elección. Colgué el teléfono y por primera vez en décadas enteras de existencia sentí una paz profunda, verdadera y duradera. Hoy, a los 83 años, vivo una vida simple, digna y serena. Tengo amigos verdaderos que me valoran genuinamente, hobbies que me dan placer auténtico y satisfacción personal, y la conciencia completamente clara de alguien que finalmente aprendió a valorarse a sí mismo y establecer límites saludables. A veces todavía me pregunto si fui excesivamente severo con Robert. Si tal vez debería haber sido más paciente o comprensivo. Pero entonces recuerdo una verdad fundamental que aprendí demasiado tarde en la vida. El amor verdadero y saludable no significa dar todo sin límites, condiciones o reciprocidad. El amor verdadero significa enseñar y exigir respeto mutuo, gratitud sincera, consideración genuina y reciprocidad emocional básica. Perdí a un hijo ingrato, egoísta y cruel. Pero gané algo infinitamente más valioso y duradero. Mi dignidad personal, mi autoestima y mi paz mental de vuelta. Y esa conquista preciosa, esa transformación fundamental, nadie podrá quitármela jamás. El dinero y las posesiones que dejaré a la fundación ayudarán a otros hombres que, como yo, dedicaron toda su vida a sus hijos, pero se encontraron abandonados, despreciados y maltratados en la vejez. Al menos mis años de sacrificio tendrán un propósito noble, significativo y duradero. Robert se comunicó conmigo algunas otras veces en los últimos 2 años, especialmente cuando su situación financiera se volvió realmente desesperada, pero mantuve mi posición con firmeza inquebrantable. No por venganza, resentimiento o crueldad, sino por autoestima y dignidad personal. Aprendí que establecer límites claros no es egoísmo ni crueldad. Es una necesidad psicológica básica y una autopreservación emocional. Aprendí que las relaciones que no incluyen respeto mutuo no son relaciones saludables. Son formas de dependencia emocional tóxica y destructiva. A los 83 años, finalmente entendí que merezco ser tratado con dignidad, consideración y respeto básico, y que nunca es demasiado tarde en la vida para empezar de nuevo priorizando el propio bienestar emocional y psicológico. Esta es mi historia. La historia de un padre que aparentemente lo perdió todo, pero en realidad recuperó lo más importante, su dignidad y autoestima. Y hoy puedo afirmar con absoluta certeza y convicción que fue la mejor y más liberadora decisión que jamás tomé en toda mi existencia. Recuerda suscribirte a Father's Advice. Haz clic en el botón de me gusta si esta historia te resonó y déjame saber en los comentarios desde donde estás viendo.
Tu apoyo significa todo para este canal y me encantaría escuchar tus pensamientos sobre esta poderosa historia de autoestima y límites.